Esta reunión está siendo grabada. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señora secretaria? Sí, presidente. La cuenta es una carta, una comunicación de la senadora Rincón a propósito de la sesión de la semana pasada en que recibimos a la jefa de estudio de la Subsecretaría de Previsión Social, señora Carol Fernández. Ella lamenta que no haya sido informada de dicha sesión, pero dada la dinámica de ese día, nosotros le enviamos una copia informativa de la sesión, de la citación a sesión, y le decíamos que estaba invitada la jefa de estudio, y luego, cuando terminó la sesión, le enviamos el documento que entregó, pero ella igual solicita, si usted lo tiene a bien, que se le invite a ella y a don Patricio Vaso para dar, dice, cumplida respuesta a las observaciones que nuestra propuesta le merece al gobierno. Nada más, presidente. Muchas gracias. En nombre de la comisión, quiero decir, yo instruí a la secretaría que invitaran a la senadora oportunamente para que estuviera informada, para que participara. En tanto no participó, se le mandó los antecedentes. Creo que para ese efecto la comisión ha cumplido su cometido en esta materia. Aunque si tiene alguna inquietud, la senadora puede pedir una reunión formal con la encargada de estudio antes mencionada. La señora Carol Fernández creo que estuvo muy atenta. Podemos remitirle lo que nos ha planteado la senadora por si es que ella quiere tomar contacto con la senadora directamente. Puede ser un camino. La tabla, señora Pilar. Sí, ahí está la tabla, presidente. En primer lugar, el proyecto sobre modernización de la Dirección del Trabajo, está presente la ministra. El proyecto de ley que establece garantías básicas a las personas que prestan servicio a través de plataformas digitales. Recién llegó un documento con las indicaciones sobre este tema. En tercer lugar, el proyecto de ley sobre reforma del sistema de pensiones. En cuarto lugar, el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral a 40 horas. Y quinto, el proyecto de ley que establece beneficio para los afiliados y pensionados calificados como enfermos terminales. Presidente, respecto del primer punto, están presentes en la sesión los representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo y de la Asociación de Profesionales de la Dirección del Trabajo. Ya, mire, vamos avanzando, tenemos una jornada intensa. Quiero dar la bienvenida al subsecretario, don Fernando Arap. Le ofrezco la palabra a don Fernando sobre este proyecto de presunta modernización de la Dirección de Trabajo, y donde se incluye algunos conceptos de modernización presunta con los temas de planta, que es probablemente lo que más le interesa, no digo exclusivamente, pero es una de las inquietudes grandes de los dirigentes. Le ofrezco la palabra para hacer una presentación. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes ya a todos los miembros de la comisión, a usted, al senador Galilea, a Pilar, no sé si hay otro senador conectado. Senadora Goich. Perfecto, también saludarlo, y a la senadora Goich, que no la veía ahí, y a los miembros de las asociaciones de funcionarios, tanto de la ANFUNCH como de la APU. Presidente, voy a hacer una presentación bien breve de este proyecto, que es un proyecto que se presentó el año 2018 al Congreso, tuvo una larga tramitación en la Cámara de Diputados, logrando bastantes consensos. Fue aprobado la semana pasada por amplísima mayoría en la sala de la Cámara de Diputados, y fue un proyecto que fue bastante trabajado, presidente, no solo con ambas asociaciones de funcionarios, a quienes quiero agradecer por cómo participaron en el proyecto, y creo que es bueno decirlo, no solo las normas relativas a plantas, sino que también en los temas de funciones y estructura de la Dirección del Trabajo, porque quienes mejor que ellos conocen cuáles son las falencias que hoy día tiene la institución, y un proyecto además que se fue generando en base a consenso. Hay materias del proyecto original que fueron sacadas, por ejemplo, todo lo que dice relación con servicios mínimos. El Ejecutivo, producto de un acuerdo con la Comisión de Trabajo de la Cámara, presentó una indicación retirando todo lo relativo a materia de servicios mínimos,
del proyecto, y hubo otras materias incluso que fueron votadas en contra, como por ejemplo las normas relativas a fuero. Voy a presentar una presentación, presidente, voy a proyectar una presentación bastante corta, pero creo que es importante. Este es un proyecto, presidente, a ver, sí, ustedes me dicen si se ve bien. Sí, ¿Se ve en pantalla completa? Sí, su secretario, se ve perfecto. Bien. Presidente, este es un proyecto, como lo decía, que es necesario, parte de un diagnóstico, que es necesario actualizar el marco normativo vigente de la Dirección del Trabajo. Después de varias décadas sin que estas normas hayan sido mejoradas, hoy día necesitamos hacer frente a los nuevos desafíos que tienen trabajadores y empleadores. Algunas de las áreas críticas que es necesario abordar y que este proyecto nosotros creemos que regula de buena manera son las condiciones de atención a los usuarios del servicio, la fiscalización, la certeza jurídica, algo que es tan importante hoy día, ¿cierto?, para las partes, trabajadores y empleadores, y la estabilidad de la doctrina administrativa. Los procesos internos de la Dirección del Trabajo, presidente, muchas veces requieren de mayor velocidad, de menos burocracia y mayor uniformidad, tanto en los procedimientos de fiscalización como también en la doctrina administrativa de la Dirección del Trabajo. Estas son críticas que escuchamos a diario, presidente, entre los usuarios del sistema, y que a través de este proyecto intentamos hacernos cargo de esas críticas para buscar mejora y para buscar soluciones. Por otro lado, presidente, también nos hacemos cargo de la situación de las MIPYMES. Sabemos que muchas MIPYMES no cumplen la ley, no porque sean malos empleadores. Lamentablemente, muchas MIPYMES no cumplen por desconocimiento, porque no tienen los recursos que tienen las grandes empresas para tener abogados, para tener buenos asesores, para tener grandes áreas de recursos humanos o de capital, ¿cierto?, de personas o de gestión de personas. Y por lo tanto es importante también dar una ayuda a las MIPYMES, porque lo que nos interesa en definitiva es el cumplimiento de la legislación laboral de todos los empleadores, especialmente de aquellos que tienen menores recursos para poder hacerse cargo de esta normativa. Y en cuarto y quinto lugar, presidente, a nivel de funcionarios de la Dirección del Trabajo hay un hecho claro. Las diversas leyes que se han ido aprobando por este Congreso, ¿cierto?, y que han sido algunas de ellas producto de mensajes y patrocinio del Ejecutivo, le han ido dando diversas atribuciones a la Dirección del Trabajo. Pero esas diversas atribuciones no necesariamente se han hecho cargo de los necesarios ajustes en la planta de los funcionarios y de las mayores responsabilidades que estos han ido teniendo. Y por lo tanto también este proyecto tiene una parte importante que busca hacerse cargo de este ajuste de planta que durante en la Dirección del Trabajo hace mucho tiempo no se realiza. El objetivo del proyecto, en consecuencia, presidente, por una parte, es modernizar la Dirección del Trabajo, incorporando la tecnología a sus procesos, disminuyendo los tiempos de espera, digitalizando trámites y gestiones para mejorar la eficiencia y la calidad de vida, tanto de los funcionarios, pero también, obviamente, muy importante, de cara a los usuarios. Segundo, impulsar nuevas formas de fiscalización para proteger de mejor manera a los trabajadores. En tercer lugar, potenciar en la Dirección del Trabajo mayor certeza jurídica para todos los actores sociales con un alto estándar técnico legal. En cuarto lugar, presidente, reforzar las instancias de conciliación y mediación para fomentar el diálogo social y la construcción de acuerdos. Y en quinto lugar, presidente, como ya lo dijimos, fijar una nueva planta para la DT que permita afrontar de mejor manera la modernización del servicio que aquí se propone. En términos muy generales, presidente, ¿cuáles son algunas de las propuestas en específico? No voy a tratar todas, sino que las más relevantes. En primer lugar, presidente, la designación del director del trabajo. Se propone cambiar la forma de designación del director del trabajo. Queremos sacarlo de los ciclos políticos. Queremos que este nombramiento no vaya siempre de la mano con el nuevo gobierno que llega, ¿cierto?, y que asume. Y por tanto se propone la designación del director del trabajo por parte del presidente de la República, con acuerdo del Senado, adoptado por 4/7 de sus miembros en ejercicio, con el objeto, como ya decíamos, de alejarlo de los ciclos políticos. Este es una forma de nombramiento similar a la que hoy día tiene, por ejemplo, el Contralor General de la República. Se propone que dure 6 años en el cargo, con lo cual también lo sacamos del ciclo de los 4 años de los presidentes. Y por otro lado, se propone también un sistema de remoción por resolución de la Corte Suprema, a requerimiento del presidente de la República o de la Cámara de Diputados con determinadas causales específicas que están señaladas en el proyecto. En segundo lugar, presidente, se propone un consejo consultivo, y esto es muy importante. Este consejo consultivo, presidente, en ningún caso es una delegación de facultades del director, ni hace las funciones que tiene el director. Este es un consejo consultivo que es encargado de colaborar, y subrayo la palabra colaborar, porque quien tiene la última palabra es el director del trabajo, pero es para colaborar en el ejercicio de determinadas facultades muy restrictivas, que es cuando el director del trabajo va a dictar nueva doctrina o va a reconsiderar la doctrina ya existente. Lo que no queremos, presidente, y una de las grandes críticas que tienen los usuarios del sistema, es
estos vaivenes muchas veces de la doctrina, la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo. En un dictamen se dice A y en otro dictamen, a veces a las pocas semanas, a los pocos meses, se dice exactamente lo contrario. Y eso le quita certeza jurídica a las partes, algo tan relevante en la relación laboral. Y por lo tanto, queremos que este Consejo Consultivo, formado por profesionales, por expertos, obviamente sea un apoyo en esa tarea. En ese lugar, presidente, consultas públicas. Queremos acercar la ciudadanía a la toma de decisiones. Y estas consultas públicas no son vinculantes, pero sí son un método de participación ciudadana. Hoy día, la Superintendencia de Seguridad Social, hoy día el Ministerio de Desarrollo Social y distintos organismos, me atrevería a decir 6 o 7 organismos distintos, tienen estos sistemas de consultas públicas que no son vinculantes, pero que permiten obviamente una mayor participación de ciudadanas, especialmente en temas tan relevantes como son los temas laborales. En cuarto lugar, presidente, algo que es tan necesario, un compendio anual de dictámenes. Hoy día, y esto especialmente pensando en los trabajadores, hoy día si se quiere consultar un dictamen en una materia específica, no hay un compendio anual ordenado por materia, ordenado por fecha, respecto de los temas que la Dirección del Trabajo interpreta año a año. Por lo tanto, establecemos la obligación de publicar en el portal electrónico de la Dirección del Trabajo en enero de cada año este compendio con dictámenes ordinarios, circulares y órdenes de servicio, lo cual va a ser muy útil no solo para el mundo que se dedica al derecho al trabajo, ¿cierto? Los abogados, etcétera, sino especialmente para los usuarios del sistema, que son los trabajadores y los empleadores. En quinto lugar, presidente, mejora en el proceso de fiscalización, establecer criterios a considerar para la sanción, y por lo tanto aquí también se establece criterios objetivos que nos va a permitir aplicar de mejor manera las sanciones que correspondan. En sexto lugar, presidente, algo que es muy importante, modernizar la Dirección del Trabajo en términos de permitir que las comunicaciones y notificaciones entre el servicio y sus usuarios, sea trabajadores y empleadores, se puedan hacer de manera electrónica. Esta pandemia nos ha demostrado que la materialidad cambió, por lo tanto, el notificar por carta certificada, por correo, a veces incluso nos impide fiscalizar de buena manera a los empleadores. Queremos que aquellos que hoy día tienen los mecanismos para poder hacerlo electrónicamente, pueda hacerse esto de manera electrónica. Y aquí, muy importante, presidente, se establece el registro en el portal electrónico de la ADT de los contratos de trabajo. Hoy día, presidente, adolecemos de manera importante de saber cuántos contratos se están suscribiendo en el país, bajo qué condiciones, cuántos de hombres, cuántos de mujeres, bajo qué modalidad de jornada, bajo qué remuneración. Por lo tanto, hoy día esa información no está. Al tener el registro electrónico de los contratos de trabajo, no solo nos va a permitir evaluar mejor las políticas públicas que diseñamos, las distintas leyes que se van aprobando, estadístico nos va a permitir orientarnos de mucha mejor manera y además nos va a permitir fiscalizar mejor. Hoy día muchas veces la Dirección del Trabajo tiene que fiscalizar a ojos cerrados, porque no hay un registro de los contratos. Hoy día la única obligación de registro de contratos es para las trabajadoras de casa particular, en que tienen que registrarse los contratos en la ADT, pero para el resto de los trabajadores no está esta obligación y creemos que es algo básico sobre lo cual hoy día hay que avanzar. En séptimo lugar, presidente, o sexto lugar, la creación de una unidad de apoyo al emprendedor. Hoy día hay, por ejemplo, para los sindicatos hay una ventanilla única en que los sindicatos que requieran apoyo y que requieran conocer y orientación de la Dirección del Trabajo pueden ir a una oficina, ¿cierto?, en que van a recibir atención especializada, pero las MIPYME hoy día no lo tienen, y sabemos que muchas MIPYME hoy día no cumplen con la ley, como lo decía anteriormente, no porque sean malos empleadores y quieran perjudicar a sus trabajadores, sino por desconocimiento, porque no cuentan con los recursos que sí cuentan las grandes empresas, por ejemplo, para tener asesores laborales, abogados, grandes áreas de gestión humana o de recursos humanos, y por lo tanto queremos que la Dirección del Trabajo tenga una ventanilla única para las MIPYME. Con esto no solo vamos a mejorar el cumplimiento de la ley, sino que también vamos a dar mejores derechos a los trabajadores, porque a veces esos derechos son conculcados por desconocimiento. Y por último, presidente, el último punto que quiero destacar respecto a esta materia es el fortalecimiento de la mediación. Queremos que la mediación tenga un más relevante que el que hoy día tiene. La Dirección del Trabajo funciona muy bien, tiene un centro de mediación, yo diría, de primer nivel, que funciona bastante bien, y por lo tanto queremos fortalecerlo. Y ahí, presidente, aclarar, cuando se habla de convocatoria de asesores externos, porque fue parte de la discusión y se aclaró debidamente en la Cámara y por eso fue aprobado por amplia mayoría, no quiere decir que la Dirección del Trabajo contrate asesor externo para que hagan la mediación y por lo tanto delegar sus funciones. La norma establece que en determinados casos,
y solo con acuerdo de ambas partes, para un proceso de negociación colectiva complejo, el mediador podrá, o la Dirección del Trabajo podrá tener asesores externos que colaboren con el mediador en el proceso de mediación. La mediación va a seguir siendo llevada de manera exclusiva y excluyente por la Dirección del Trabajo y estos asesores externos que pueden ser expertos en determinada área, ¿cierto? Pueden colaborar con la Dirección del Trabajo, por lo tanto aquí no hay una delegación de funciones como algunos han pretendido hacer ver, y yo creo que eso es importante, presidente, aclararlo. Y por último, presidente, para ir terminando, hay un fortalecimiento también de las normas de ingreso a la Dirección del Trabajo, hay una fijación de una nueva planta, en que se señala de manera clara cuáles son la forma de ingreso a la planta y a la contrata, las condiciones y requisitos de ingreso, así como también un sistema de promoción. Se incorpora la concursabilidad para el ingreso al servicio y para asumir cargo de jefatura, y se establecen nuevas asignaciones como son la asignación de turno, la asignación de responsabilidad y la asignación especial de calidad del servicio. Queremos una Dirección del Trabajo fortalecida, queremos una Dirección del Trabajo acorde a los nuevos desafíos que requiere el mundo del trabajo. No son pocas las leyes, presidente, y usted las conoce muy bien, durante los últimos años que le hemos ido dando más atribuciones a la Dirección del Trabajo, pero eso no se va necesariamente de la mano, o no ha ido de la mano con una mayor profesionalización a, obviamente, la institución y a sus funcionarios. Eso es, presidente, a grosso modo. Obviamente, atento a cualquier comentario o duda que pueda existir sobre la presentación. Muchas gracias, señor subsecretario. Antes de ofrecerle la palabra a los dirigentes, solo quiero representarle un punto que puede ser de dificultad severa. Hemos adoptado la doctrina Coloma, para que sepa el origen. No se van a tramitar más proyectos delegando la facultad de plantas al presidente de la República. Y por tanto tiene que venir la planta en el proyecto. Para decirlo propiamente tal, eso es una facultad del Congreso de aprobar las plantas. Ya se ha transformado en una muy mala costumbre de la DIPRES, de pensar que la DIPRES negocia con cada ministerio en una mesa X las estructuras de las plantas. Queremos que después el presidente la firma. Eso es una facultad propia del Congreso. Entonces, es para que hay que transparentar la conversación en esta materia. Esperaremos una indicación en esa materia en el momento que corresponda. Quiero ofrecerle la palabra a los dirigentes que nos acompañan. Entiendo que están los dirigentes de las dos asociaciones. Sí, presidente. Tanto don Raúl como don Víctor. No sé cuál quiere. Primero le ofrezco por 5 minutos la palabra a don Raúl. ¿Está con nosotros ahí o no? ¿Aló? ¿Aló, presidente? Ahí sí. ¿Te escuchan? Sí, adelante. Muy amable. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludo a todos los integrantes de la comisión y por supuesto también a su cuerpo de apoyo profesional y administrativo. Para nosotros es muy expectante y por supuesto central lo que significa esta oportunidad de poder conversar con la comisión y poder exponer nuestro punto de vista. La verdad, senador, que al menos con 3 integrantes de la comisión tenemos recuerdos y antecedentes bastante nítidos y claros de este proyecto, porque en lo sustancial, en una gran cantidad de materias, es el mismo proyecto que también fue presentado el año 2017, en el 12 de septiembre del 2017, y que no alcanzó a finalmente aprobarse la idea de legislar, y que de alguna manera tuvo varias reuniones en la Comisión de Trabajo, que usted ahora preside y que presidía en ese momento la honorable senadora Carolina Goich. Por diversas circunstancias, por supuesto lo que significan también los cambios de gobierno y lo que fue la elección de diciembre del 2017 y después efectivamente el cambio de gobierno, ese proyecto no tuvo mayor desarrollo. Y no tuvo mayor desarrollo por una razón muy simple, porque desde el punto de vista institucional y legislativo, este tipo de proyectos requiere una constelación, un eclipse institucional en donde tanto el Ejecutivo como el Congreso estén de acuerdo, no solamente en los temas de fondo y sustanciales, sino que también en el procedimiento, en las urgencias, en las tablas y en lo que significa todo el trámite, propiamente tal. Entonces, nosotros hemos insistido, este sería el tercer gobierno con el cual estamos desarrollando esta labor, ya en particular,
venimos desde el año 2012-2013 aproximadamente en adelante, uno y otro recapitulando, el gran desarrollo se produjo precisamente a contar del año 2014 al 2017, en donde se ingresó el proyecto de ley con el boletín respectivo, ya en esa fecha. El proyecto de ley tiene indudablemente una historia que es del propio gobierno, que de alguna manera lo suscribe, lo potencia, lo hace suyo, y eso evidentemente lo señaló el subsecretario. Hay muchos de los elementos que efectivamente ha puesto este gobierno, ¿ya? Y varios de los cuales han sido removidos del proyecto, porque objetivamente fueron planteados en una primera instancia o en un primer momento de este gobierno. La verdad es que no tuvo el consentimiento ni el apoyo de las asociaciones, tampoco de lo que significa una muy difícil e intensa tramitación en el Parlamento, en el primer trámite en la Cámara de Diputados. Debemos tener presente que la Comisión de Trabajo y Previsión, al igual que esta Comisión de Trabajo, es bastante exigente en lo que significan sus criterios, sus planteamientos y su exigencia, valga la redundancia, y en ese sentido a nosotros nos tocó varios meses, un año aproximadamente de tramitación en la Comisión de la Cámara, hasta lograr una plena unanimidad con este proyecto. Y en este proyecto uno de los elementos más centrales también fue el propio subsecretario, el propio gobierno, la señora ministra también en su conjunto, en donde fueron dándose absolutamente por enterados de las cosas que no iban a tener piso para efectos de poder tramitarse, y por lo tanto simplemente por la vía de las indicaciones les sacó curso, los sacó del proyecto, ya que paradigmáticamente es lo que sucede con los servicios mínimos o con alguna de las normas más discutibles en materia de ministros de fe o de constitución de sindicatos, ¿ya? Que eran de alguna manera lo que se planteó en su momento como una especie de intento de colocar algunas normas de la reforma en la reforma, lo que se trató en su momento. Pero lo central, y es lo que queremos decir después de esta larga historia legislativa, en donde nosotros estamos muy cómodos como funcionarios, queremos aclarar con toda nitidez algo que hemos planteado en todas las instancias. No estamos solamente por la parte de la ley de planta, no nos interesa un proyecto que a esta altura pueda ni siquiera ideológicamente o virtualmente dividirse, ¿ya? Sabemos lo que significa eso de costo, lo planteamos exactamente lo mismo en septiembre del 2017, estamos cómodos dentro de lo que significa un proyecto de modernización y con normas que tienen un alto nivel de calidad técnica y un alto nivel de consenso en esta materia, una vez que se saca el prejuicio y se sacan las ideas preconcebidas con respecto a ellos. O sea, estas son las normas probablemente, lo decimos como funcionarios de carrera, todos tenemos aquí en esta asociación 30, 40, 50 años de carrera, el conjunto de dirigentes que nos acompaña en nuestra sede sindical en estos momentos, lo podemos claramente decir sin ningún tipo de duda con respecto al punto. Entonces, en este tema tenemos un proyecto que es tremendamente complejo, no es un proyecto de ley de planta con algunos artículos, entre paréntesis, nos quedó esa idea en el 2017 y la compartimos con usted, presidente, en orden a que no nos gustaba esta delegación que nos imponía la DIPRES, y efectivamente este proyecto no es puro y simple porque no tiene el solo formato de la DIPRES, y una de las indicaciones que ingresó el gobierno el 6 de marzo pasado, para efectos de seguir adelante en el proyecto, precisamente coloca números en la ley de plantas, ¿ya? Es decir, no es una delegación absoluta en esta materia, sino que cumple la condición que usted mismo planteó y que nosotros también compartimos, y que fue uno de los elementos que compartimos en el año 2017. Es decir, decirle no a esta delegación de la DIPRES, que es la DIPRES de todos los gobiernos, ¿ya? Y que efectivamente habla de cheque en blanco y habla de una especie de delegación del Congreso hacia el Ejecutivo, que entre paréntesis después no se cumple, ¿eh? Las asociaciones tenemos muchas dificultades después para hacer cumplir, ¿ya? Ese tipo de acuerdo, y por supuesto después existe la interpretación, la letra chica, ¿ya? Y lo que significa la dilación en el tiempo. Entonces, este proyecto, en ese punto, sí señala los números, sí señala los grados de ingreso, sí señala la planta específica, ¿ya? Que de alguna manera se plantea. O sea, rompimos el formato de la DIPRES y eso costó una indicación precisamente en el 6 de marzo de este año, ¿ya? En conjunto con la misma indicación que es la que retiró los servicios mínimos después y algunos otros elementos de conflictividad. Resumen de este proyecto. Sus dos cuerpos son absolutamente sustanciales y positivos. Es difícil decir esto, ¿eh? Sustanciales y a su vez positivos. ¿Ya? Porque si son sustanciales, indudablemente que en la diáspora de opiniones, diversidades y por supuesto el amplio arco del pluralismo pueden no ser de acuerdo muchas veces. O sea, precisamente lo sustancial hace con razonable prevención suponer que no va a haber acuerdo en la medida que son normas importantes, no son normas de adorno, ¿ya? Pero no obstante lo cual, la única forma que nosotros tuvimos para apearnos frente a este tema y poder avanzar en este punto fue la rigurosidad técnica, fue seguir de la mano lo que eran los convenios de OIT, seguir de mano las recomendaciones, seguir de la mano lo que significan las mejores prácticas de administración laboral en el mundo y efectivamente documentarlo y todo lo demás. Entonces, es lo que hicimos en una intensa año de trabajo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Y es lo que, por supuesto, explica
que este proyecto había tenido 142 votos a favor, ya unánime, no tuvo votos ni de abstención ni votos en contra. El único punto en el cual se concentró ya alguna votación menor en este punto fue en el Consejo Consultivo, en donde el propio gobierno y nosotros mismos también tenemos la impresión de que quedó demasiado desarrollado, demasiado potente y con demasiado nivel de robustez, ¿ya?, en relación a lo que significa la autonomía del servicio. Pero no obstante lo cual, la verdad es que tampoco nos preocupa ese punto, en la medida en que ese Consejo Consultivo tiene, su título lo dice, el carácter consultivo y además solo frente a cambio de doctrina. Es la única forma de convocar al Consejo Consultivo, es decir, ley nueva o cambio de doctrina. Con ese puro título, la competencia del Consejo Consultivo, que tiene 6 artículos en la ley, demasiados para nuestro gusto, siempre lo fue, ¿ya?, fue evidente, pero eso fue una exigencia de la Cámara. La Cámara también dijo que no aceptaba una delegación, sino que de alguna manera se tenía que consignar en la Cámara, en la ley misma, si es que había una institución y por lo tanto que fuese carácter reglamentario. O sea, se parece a lo que usted, presidente, planteó en orden a que no hubiese una delegación, ya, porque la otra opción que teníamos era que el propio servicio fuese el que generase un reglamento para efectos de regular este Consejo Consultivo. Pero está puesto en la ley porque así precisamente los diputados lo plantearon y fue en ese sentido también lo que implicó el acuerdo mayoritario. En todo el resto, salvo en ese punto, el acuerdo es unánime, ¿ya?, en toda la Cámara. Y una breve reseña del proyecto de ley. Cosas que vienen del año 2017 y que están absolutamente validadas por lo que significa toda esta discusión a través de distintos gobiernos, ¿ya? Mejoras de forma en el código, muchas. Registro, inicio y término de las contrataciones, de todas las contrataciones. Esto no es registro y término de las contrataciones a trabajadores de casa particular, o que se refieran a trabajadores agrícolas de temporada, o que se refieran a trabajadores de discapacidad, que juntos suman alrededor de un 8 o un 9% de los contratos de trabajo, sino que estamos hablando del registro y inicio de término del 100% de los contratos formalizados en Chile, lo cual significa que nos pone a la par de las mejores inspecciones del trabajo del mundo, para efectos no solamente de fiscalización, absolutamente potente y definida, y aislamiento de lo que significa la informalidad laboral, ¿ya?, sino que además la lógica de mejor conocimiento de las políticas públicas necesarias para el mejor conocimiento del mercado de trabajo. En otras palabras, para adoptar decisiones como las que se está tomando en el Congreso o en el gobierno todos los días, con información absolutamente mucho más clara y mucho más de calidad. Notificación electrónica, ¿ya?, procedimiento electrónico en este punto, que es un gran debe. La Dirección del Trabajo funciona como el siglo XIX en algunas cosas, siglo XX en otras, pero no en el siglo XXI. No tenemos habilitación para ninguno de los trámites que efectivamente incorporen alto nivel de informatización. Del mismo modo, registro documental electrónico. Aquellas personas que llevan en papeles, nosotros tenemos que fiscalizar centenares de papeles por vez. Y la ley lo que dice es que si se llevan en un reservorio de carácter electrónico, objetivamente lo tienen que compartir con la Dirección del Trabajo y por lo tanto, en ese sentido, también se liberan de la posibilidad de llevarlo en papel, ¿ya? Del mismo modo como la facultad para utilizar los vehículos fiscales en sábado y domingo, la posibilidad de querellarse en función de lo que significan abusos o faltas en contra de los funcionarios, etc. Todos esos temas vienen del año 2017. Hay elementos que se han profundizado sustancial y positivamente, así lo ha reconocido justamente toda la difícil tramitación en la Cámara, con todas las posiciones políticas, con todos los planteamientos, ya en materia de gobierno corporativo, nombramiento del director. Nosotros estamos plenamente de acuerdo con la institución en la forma como se plantea. Entre paréntesis, deja en manos del Senado. Ahí tuvimos un pequeño desacuerdo porque había algunos diputados que querían que hacen en la Cámara de Diputados, y nosotros les señalamos que, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a los antecedentes legislativos, es el Senado el que comparte esa atribución de nombramiento con el presidente de la República en materia de algunas autoridades, y por lo tanto quedamos como Dirección del Trabajo absolutamente despolitizado en el sentido de, como muy bien lo decía el subsecretario, fuera de los ritmos de gobierno, ¿ya?, y de alguna manera con una participación institucional completa. Es decir, no solamente el presidente de la República, sino que ya una amplia mayoría, un quórum calificado de parte del propio Senado. Y en ese sentido también está el tema del Consejo Consultivo, está una unidad MIPYME que no permea ni baja a todas las unidades de fiscalización, sino que está alojado en el Departamento de Relaciones Laborales, para efectos de lo que significa justamente hacer bien su pega. No tiene que ver con el ámbito de fiscalización, tiene que ver con el ámbito de orientación, tiene que ver con el ámbito de facilitamiento y difusión de la ley, ya en ese punto. Todos esos temas son de perfeccionamiento del actual gobierno y nosotros los compartimos plenamente. Aquí vemos que hay un proyecto que ha sido absoluto y sustancialmente construido por básicamente dos gobiernos, ya en este punto, que ha atravesado todas y cada una de sus fases. Nos ha costado cada uno de estos hitos bastantes años, ya en este punto. Llevamos alrededor de 8 años detrás de este proyecto. Muchas de las cosas
presidente, que nos planteó el 2017, las tomamos en consideración, las planteamos de nuevo en la discusión, volvimos a la carga, ya de nuevo las levantamos, las solucionamos, están planteadas en el documento. La idea es leerlo con absoluto nivel de buena fe y de apertura, como corresponde justamente a todas las instancias argumentativas de las cuales el Congreso y nuestro Congreso es digna fe de ello. Y por lo tanto señalarle con toda completa claridad que se trata de un excelente proyecto y un buen proyecto en las dos almas, tanto en el ámbito de la ley de planta, que entre paréntesis contempla de manera sustancial la concursabilidad como regla para todo, ¿ya? Es decir, aquí no hay un arreglo parejo de grado, de 2 grados por porción, sino que hay una concursabilidad sustancial para todo, y por otra parte por el lado de modernización de la Dirección del Trabajo en todas sus normas. Por esa razón, presidente, con toda humildad, nosotros quisiéramos una tramitación que fuese lo más expedita, lo más sencilla y lo más coherente en relación a lo que significa este pronunciamiento importante, una parte significativa ya de la institucionalidad en su materia. Muchas gracias por escucharnos, ya quedamos por supuesto a toda su disposición en todo el... Don Raúl. Le ofrezco la palabra a don Víctor. El dúo tiene la palabra. Gracias. Por su intermedio, señor presidente, saludar a todas las senadoras y senadores presentes, como asimismo al subsecretario y a nuestros colegas. Nosotros pertenecemos a la Asociación de Funcionarios Profesionales de la Dirección del Trabajo, y lo que buscamos con este proyecto es avanzar y dejar atrás los atrasos y las carencias de los instrumentos normativos que tiene la Dirección del Trabajo. Cumplir eficientemente con sus facultades y competencias, como asimismo mejorar de su personal. De esta forma, el objetivo es obtener la aprobación de este proyecto de ley a la mayor brevedad, por las razones que expondremos. Este ha sido un camino largo, y llevamos trabajando aproximadamente 8 años para dar solución a las dos principales carencias que tiene el servicio, que es la urgente modernización que requiere la Dirección del Trabajo, la cual se encuentra destinada a satisfacer de mejor forma a los usuarios, aumentar la cobertura y la calidad en la entrega de sus servicios, mejorando los procedimientos y la tecnología, y facilitar y simplificar los trámites de los usuarios. Por ello buscamos, por ejemplo, un marco jurídico regulatorio de carácter general, que permita actuaciones y notificaciones por medios electrónicos. Hoy no podemos operar como lo hacen todos, estamos impedidos legalmente para notificar nuestras actuaciones a través de correo electrónico. Como se recordarán, hace más de 3 años atrás nos encontramos exponiendo ante ustedes, septiembre del año 2017, estas mismas necesidades, pero con otro proyecto, el que fue presentado originalmente ante esta misma Comisión del Trabajo del Senado, a fines del gobierno pasado, el cual perseguía los mismos objetivos que el actual proyecto, pero que desafortunadamente tuvo una tramitación legislativa muy corta, no prosperando su avance para obtener su aprobación por diversas razones, jugando en ella un rol preponderante el hecho que se estaba terminando un gobierno y estaba por comenzar otro, pues a pesar de las diferencias de signo de uno y otro gobierno, el Estado representado por ellos ha reconocido las necesidades y la urgencia de legislar y modernizar la ADT y dotar al servicio de un nuevo estatuto de personas, todo lo cual ha sido en parte muy importante gracias al trabajo de los propios funcionarios de la Dirección del Trabajo, razón por la cual requerimos el apoyo de cada uno de ustedes para lograr la aprobación de este proyecto. Como fuera dicho, y a raíz de que en el año 2017 el primer proyecto de modernización de la Dirección del Trabajo no logró avanzar más, las asociaciones de funcionarios nos acercamos al nuevo gobierno. De eso ya han pasado más de 3 años, y le hicimos ver al ministro y al subsecretario del Trabajo los problemas por los cuales pasa el servicio y sus funcionarios. Ante ello, estuvimos trabajando largamente por varios meses, hasta que finalmente fue presentado el actual proyecto de ley. Este camino no ha estado exento de dificultades y problemas. Los mayores de ellos fueron originados por el hecho que nos intentaron pasar gato por liebre al incorporar al proyecto de ley una serie de normas
las que nunca fueron trabajadas o conversadas con las asociaciones, pero que igualmente se incorporaron, las cuales en un momento nos quisieron imponer, pero que después de un trabajo conjunto y de muchas reuniones y acercamientos con las autoridades, aceptaron y concordaron en eliminar, como sucedió con la eliminación de los servicios mínimos. Se ajustaron y modificaron instituciones como la mediación, las garantías procesales de fiscalización, o incorporaron, como sucedió con lo que usted ha señalado respecto de la doctrina Coloma, en cuanto siempre hemos solicitado que se incorpore en la propia ley los estamentos, el número de cupos y los grados, tarea que hasta ahora DIPRES ha delegado a través de un decreto supremo para que lo haga el presidente de la República. De esta forma, logramos, gracias al trabajo realizado en conjunto con el señor subsecretario del Trabajo, los cambios, eliminaciones de normas, incorporaciones de otras, y en general, las diversas indicaciones que han mejorado, en opinión de los trabajadores de la Dirección del Trabajo, este proyecto de ley, el cual en su momento no apoyábamos, y como expresamos en nuestra primera intervención en el Parlamento, fuimos partidarios de que no se aprobara la idea de legislar por las razones antes expuestas. Ahora las cosas son muy distintas y queremos su aprobación, ojalá en forma inmediata. Para mayor precisión, las normas que como asociación requerimos al gobierno ajustar, cambiar, eliminar o incorporar, figuran marcadas con luz roja en el documento que hicimos llegar a la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. Al final, la realidad de ello fue para que lo tuvieran presente en la discusión parlamentaria. No obstante, gran parte de estas recomendaciones no fueron utilizadas, gracias a la disposición de buscar acuerdos del gobierno, que ha significado que se hayan acogido gran parte de las propuestas realizadas por las asociaciones de funcionarios. A raíz de ello, hoy día solo subsisten un par de normas que no fueran ajustadas, pero que frente a nuestro trabajo con las señoras y señores parlamentarios, un par de ellas no fueron aprobadas en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, lo que agradecemos, y las que se encuentran en el artículo 1, número 7 y 8 del proyecto, y que dicen relación con la exclusividad de actuar como ministro de fe de los funcionarios de la Dirección del Trabajo en la constitución de los sindicatos, como asimismo del momento en que comienza el fuero. Asimismo, pero con votación favorable, se encuentran las normas que regulan el Consejo Consultivo, regulado entre los artículos 16 al 21 del proyecto. En relación a esta materia, queremos informar que igualmente existió por parte del gobierno voluntad en realizar algunos ajustes o cambios. No obstante, los mismos no fueron del agrado y acuerdo de los parlamentarios de la Comisión del Trabajo en la Cámara de Diputados, quienes prefirieron mantener, por una parte, la redacción original y por otra, votar negativamente su articulado, lo cual terminó, a pesar que las asociaciones nos encontrábamos de acuerdo con la propuesta efectuada por el subsecretario, con el retiro de ella, ya que ningún parlamentario la consideró favorable. De este modo, y conforme los puestos y gracias a todo el trabajo realizado, son varios años, particularmente por los ajustes e indicaciones realizadas por el gobierno en el proyecto, deseamos expresar con total claridad nuestra voluntad en apoyar el presente proyecto y esperamos que este sea aprobado a la brevedad, esto es en el curso del presente año. Agradeciendo su tiempo, esperamos su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Yo quiero proponerle lo siguiente, porque tenemos varios puntos en la tabla. Yo sé que los trabajadores tienen mucho interés de que esto salga rápido. Hay interpretaciones legales sobre lo que significa los plazos legales para efectos de gatillar ciertos mecanismos que están contemplados en la ley. ¿Lo entendemos?
Yo quiero decir, yo personalmente tengo a lo menos 6 reservas no menores al proyecto que yo no voy a votar a favor. Eso ya se lo transmitió al señor subsecretario. Hay temas que para nosotros no son secundarios, pero se verá eso en su momento y en su mérito. No es necesario abordarlo hoy, pero entendemos que la modernización de la dirección de trabajo debería ir acompañada con fortalecer la dirección de trabajo. No vemos el fortalecimiento ni más músculo a la dirección de trabajo que nos gustaría a algunos de nosotros ver. Entendemos que hay otros temas de procedimiento que son muy loables, muy útiles y que vamos a poder avanzar en ellos. Pero hay otros temas que tenemos nuestras reservas que pudiesen llevar indirectamente a una cierta relativización de los roles de la dirección de trabajo y de su fortaleza. Pero eso será parte de la discusión en particular. A mí me gustaría proponerle lo siguiente a los colegas, que pudiéramos poner esto en votación en general, pedir autorización de la sala para ver el proyecto en general y en particular, a la vez, de forma tal que podamos ir avanzando con prontitud en este proyecto que creo que es de interés de todos. Y como todos queremos que el proyecto avance, quizás hoy lo podríamos votar en general y después pedir autorización para verlo en general y en particular a la sala, ¿qué les parece? Senador Galilea. Se le escucha bajo, disculpe. No, todavía no hablo, así que No podía haberme escuchado. No se lo he escuchado nada entonces. Presidente, bueno, primero quería agradecer las presentaciones que hizo ya el subsecretario Arap y también las explicaciones que Víctor y Raúl, Víctor como mi padre, Raúl como mi tío, hicieron respecto al proyecto. Efectivamente parecieran haber muy pocos puntos, entre comillas, no pacíficos, independiente que uno siempre respecto a un proyecto de ley podría querer avanzar algo más en algo en que particularmente a uno le pueda interesar. Pero habiendo yo revisado, perdón, ¿por qué se escuchan como unas cornetas detrás o algo, una manifestación? Es propio del Congreso, para los que estamos en el Congreso tenemos visita presente. Pero en los puntos de mediación, en los puntos de plantas, que yo tomo y yo tiendo a compartir, recuerdo que conjuntamente en el tema de la nueva ONEMI, el Servicio Nacional, impusimos el criterio de la planta, pero si uno revisa las normas transitorias de este proyecto de ley, el artículo 3º, 4º y 5º, la verdad es que si bien hay que dictar un decreto con fuerza de ley, la verdad es que el decreto con fuerza de ley está prácticamente redactado en las disposiciones transitorias. O sea, el número de funcionarios son 1.600, la manera en que se llenan las plantas están clarísimas, se respetan los grados, o sea, prácticamente le dijeron al presidente, mire presidente, usted tiene que dictar el decreto con fuerza de ley, pero el decreto con fuerza de ley tiene que contener exactamente esto y lo tiene que dictar en un determinado plazo. Por lo tanto, yo me permití llamar al senador Coloma, autor de la doctrina, y dice que él comparte completamente que de esta manera estaría solucionado su punto respecto de que... ¿Está relativizando la doctrina Coloma? No, porque la doctrina Coloma era que no quede al arbitrio del presidente de la República, sea quien sea, y el ministro que sea quien sea, finalmente imponer las plantas, grados, quién concursa, quién no concursa, etcétera. Pero acá, tal como decía, creo que fue Raúl, acá está sumamente especificado, la regla del concurso es absoluta, y yo creo que eso efectivamente es justo y le da tranquilidad a todos. Y en los demás contenidos, yo, solo por encontrar así ni siquiera es un pero, sino que lo encuentro como curioso, le comentaba al eterno asesor del Ministerio del Trabajo, don Francisco del Río, que esta manera eventualmente de destituir, en que puede ser por petición del presidente o de la Cámara, y que termina resolviendo la Corte Suprema, la encuentro muy inusual. Pero bueno, no tengo ningún problema en que lo revisamos, uno tiene que estar abierto a nuevas formulaciones. Así que
Yo, presidente, le tomo la idea de votar en general, ojalá ahora mismo, y que después en la sala pidamos la autorización de resolver en particular, o sea, en general y en particular todo esto, para avanzar rápido, porque dado lo que ya se ha explicado y dada la unanimidad que hubo en la Cámara de Diputados, creo que es un avance demasiado sustantivo como para obviarlo, sin perjuicio de que naturalmente le demos una última mirada crítica a algún aspecto que pueda ser importante. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Galilea. Yo quiero solo para socializar, para despejar dudas. Hay temas sobre procedimiento judicial para calificar multiroot que se estableció en el texto que yo no comparto, que creo que es un retroceso. Creo que hay una introducción de conceptualización sobre la mediación que relativiza el trato igualitario pero no neutral. En materia laboral, la dirección de trabajo no es neutra, es pro operador, es el espíritu del Código de Trabajo. O sea, hay ciertos matices también sobre la posibilidad de incorporar asesores externos en determinados procesos de mediación. No la hago mía esa lógica, por más allá que el subsecretario trate de defenderla. Yo prefiero fortalecer la dirección de trabajo en esta materia. Creo que es bien importante plantearlo. Hay algunos temas que tienen que ver con el mejoramiento de garantías procesales de las partes que no se visualiza, no se logra. Yo no logro vislumbrar al incorporar normas propias de la ley de base al Código de Trabajo, cuyo control corresponde a la Contraloría Interna. Hay también normas sobre, miren, los nombramientos del director de trabajo me parece muy bien, el tratar de vincularla al ciclo político. El problema es, digamos las cosas como son, tenemos recién una nueva institucionalidad para el nombramiento, y es bastante ligero emitir juicio. Es cierto que uno podría ser más crítico porque las últimas autoridades de alta dirección pública parece que han estado todas sido designadas a dedo, y por ende ahí tenemos una conversación distinta. Y lo último es lo de crear el consejo consultivo. En las otras materias creo que vamos a poder avanzar sin dificultades, pero quiero reiterar la propuesta para avanzar. Tenemos otros puntos en la tabla, poder votarlo en general ahora. Senadora Goich, que ahí apareció, disculpe. Gracias, presidente. Yo quiero reiterar el compromiso de esta comisión con sacar adelante rápido este proyecto. Tuvimos la oportunidad de juntarnos junto con usted, con varios de los dirigentes. Conversé también con Pilar Saiter, que es la presidenta de los funcionarios de la Dirección del Trabajo en Magallanes, y por supuesto que nos hacemos cargo, y quiero reafirmarlo, de la prioridad que tiene para ellos el que saquemos adelante este proyecto, que ha sido largamente dilatado tal cual como en su tramitación, tal cual como se señaló. Entonces, creo que es bien importante, sin perjuicio que podamos revisar algunos aspectos, entender que muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Eso no quita, para no abrir un debate, el que revisemos algunos puntos. Efectivamente, nosotros también hemos estado conversando algunos con el subsecretario. Lo que yo pediría, presidente, estando absolutamente de acuerdo en que votemos en general ahora, que pidamos que se vean en general y en particular, es que podamos tramitarlo lo antes posible, más allá de que se puedan siempre buscar fórmulas si es que no alcanza a salir este año. La idea es que ojalá la próxima semana pudiéramos tener en sala este proyecto, entonces que pudiéramos hacer eso y aprovechar que tengo el uso de la palabra para hacer una consulta que no tiene que ver con este proyecto, pero que, o sea, con el texto propiamente tal, pero sí con la Dirección del Trabajo. Yo me lo plantearon justamente desde Magallanes, que tiene que ver con 3 concursos públicos que están detenidos, que no se han hecho, y más que el concurso es el financiamiento que estaba contemplado para esto. Hay una preocupación por una merma en el presupuesto, recursos que tendría que devolver la Dirección del Trabajo a la DIPRES, en circunstancias que todos sabemos que ha sido un servicio que no solo ha mantenido su trabajo, sino que lo ha incrementado durante la pandemia, han seguido presenciales. Entiendo que ahí había una discusión y que puede afectar también no solo el cumplimiento presupuestario de este año, sino también la asignación de recursos para el próximo año.
insisto, la información que tengo es que tiene que ver con 3 concursos que se dieron a haber llevado a cabo este año y que todavía no se ha hecho. Si sobre eso nos pudiera entregar la información, si la tiene en este minuto el subsecretario, y si no, que se pueda ilustrar a la comisión al respecto. Gracias, presidente. Gracias. En primer término, propondría que podamos votar en general el proyecto. Zanjar un proceso. Señora secretaria. Presidente, el presidente pone en votación en general el proyecto de ley sobre modernización de la Dirección del Trabajo. Senadora Goich. A favor. A favor. Senador Galilea. A favor. A favor. Presidente. A favor. Ya. Aprobado en general por la unanimidad de los integrantes presentes. Le diría lo siguiente, que podamos mandar una nota al secretario de la corporación para que en la cuenta se haga la petición el día de hoy de poder tratar el proyecto en general y en particular a la vez. Muy bien. Y de esa forma nos quedamos el proyecto en la sala. Subsecretario, antes de pasar a los otros temas. Presidente, no, muy breve, muchas gracias. Como siempre, valorar la disposición de la comisión hacia estos proyectos. Toda la disposición, presidente, a corregir aquello que se estime pertinente. Yo sé que usted me va a hacer llegar una minuta con algunas observaciones para que la podamos revisar. Solo hacer presente, presidente, que en el texto que llegó al Senado, respecto de la Cámara, la norma del único empleador, no sé por qué motivo, no fue la norma aprobada. La norma que se aprobó finalmente era una norma que impedía que las partes de común acuerdo pudieran descalificar, por así decir, la calificación de único empleador. Eso fue una indicación que presentó el Ejecutivo y que se aprobó precisamente para que la descalificación sea solo por resolución judicial, que yo sé que es uno de los puntos que a usted le preocupa, pero bueno, si hay que presentar una nueva indicación o corregirlo administrativamente, lo vamos a hacer porque el texto no llegó como correspondía. Pero toda la disposición, presidente, a ver las materias y obviamente con la celeridad que han pedido los funcionarios y que yo me alegro que la comisión haya tenido a bien. Solo para terminar, respecto de la consulta de la senadora Goich, bueno, no está la directora del trabajo aquí presente, pero me envió hace algunos días atrás que efectivamente hubo, por la circular 15, si no me equivoco, del Ministerio de Hacienda, se detuvieron determinados concursos. Nosotros, conjunto con la ministra María José Saldívar, le pedimos al Ministerio de Hacienda autorización, y esto lo conversamos con los funcionarios, de hecho nos reunimos con la asociación de funcionarios, porque entendemos que el rol que tiene la Dirección del Trabajo hoy día es clave. Y aquí tengo, presidente, por su intermedio, la senadora Goich, una resolución exenta de 25 de noviembre pasado de la directora del Trabajo, levantando la suspensión y fijando un nuevo cronograma para las bases del concurso interno de promoción de la Dirección del Trabajo, cosa que ya fue comunicada a las asociaciones de funcionarios y entiendo están trabajando con ellos en este concurso para cubrir aquellos cargos que quedaron efectivamente vacantes o aplicando estos concursos. Así que es un tema que estamos trabajando, efectivamente hay otros concursos que están pendientes, pero la disposición con los funcionarios y así, tanto la ministra como quien habla, lo hemos conversado con el Ministerio de Hacienda, obviamente avanzar en esa materia, especialmente en un servicio que ha sido fuertemente demandado durante el último tiempo y es parte del proceso de fortalecimiento que estamos trabajando. Muchas gracias. Propongo que quiero agradecerle mucho la presencia de Víctor y de Raúl en esta etapa. La próxima semana buscaremos el momento de destinarle tiempo específico a este proyecto y los mantendremos informados para que nos puedan ir acompañando ustedes, así como otros dirigentes, si lo consideran oportuno, y recogiendo los puntos que van a estar pendientes. O sea, agradecerle su participación y propondría, señora Pilar, que podamos pasar al próximo punto a la tabla. Presidente, el segundo... Gracias, presidente. Nada, Víctor, saludos a usted, saludos Raúl, a todos los dirigentes. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. El segundo punto, presidente, es el proyecto de ley que establece garantías básicas a las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales. El Ejecutivo hizo llegar una indicación que se compara ahí con el texto de la moción y lo que llegó recién, presidente, y es una indicación sustitutiva del texto original. ¿Este texto recién llegó? Sí, ahí se está compartiendo y dice indicación del Ejecutivo. No sé si don Fernando quiere hacer una presentación breve del punto o quiere que la estudiemos. Presidente, no, presidente, yo solo mencionar, yo creo que es bueno que la comisión lo conozca, lo analice, solo esta indicación sustitutiva
responde, Presidenta, al compromiso que asumimos con la Comisión la semana pasada en torno a presentar una indicación por parte del Ejecutivo que recogiera los 7 puntos de acuerdo del informe que tuvimos de la mesa técnica, ¿cierto?, de plataforma de del informe, en los cuales hubo consenso respecto a los cuales nosotros comprometimos indicaciones, y eventualmente pueden ir saliendo otras indicaciones por parte de los parlamentarios de otras materias que a lo mejor no están consideradas, y obviamente en el espíritu que siempre hemos tenido de conversarla, dialogarla y consensuarla, toda la disposición, Presidente, a poder analizarla. Pero con esta indicación sustitutiva lo que hacemos es cumplir el compromiso de estos 7 puntos que fueron materia del acuerdo de la mesa técnica. Presidente, Sí. una sola cosa. La comisión ya fue autorizada para discutir en general y particular este proyecto, pero no lo hemos aprobado nunca en general. Si le parece, con la misma votación respecto del otro proyecto. Se me está adelantando la señora Pilar. ¿Cómo será esto? Osmosis. Se ofrece la palabra Carolina Rodrigo. Es que no sé si doña Pilar ya aprendió a leerle la mente a usted, o usted no está de acuerdo, presidente, porque no quisiera pasar por arriba de su voluntad. No. Yo soy partidario de que avancemos en este proyecto. Para mí esta es la máxima urgencia, que tengamos un proyecto para regular la relación laboral de los repartidores de nuestro país. Estamos hablando de decenas de miles de personas que están sin seguridad social de ningún tipo. Ya se está judicializando, hay varios casos que están fijando jurisprudencia, entre comillas, pero creo Entonces, que estamos al debe. Votemos en general entonces, presidente. ¿Se les parece? ¿Podríamos hacer por unanimidad? Por la unanimidad de los integrantes presentes, senadora Goich, senador Galilea y el presidente, senador Letelier. Aprobado en general. Y propondría que con lo que tenemos como texto podamos ya la próxima semana, no sé si nos fijamos un plazo de una semana para recibir indicaciones, en principio para los colegas, entendiendo que va a ser flexible entre nosotros si necesitamos más tiempo. Yo hubiera pedido un par de semanitas, presidente. Está bien, presidente. O sea, Pero por mi lado. partamos la próxima semana sin perjuicio de que nos demos más tiempo. Estoy pensando que este proyecto de la ADT va a demorar también la próxima semana deberíamos poder avanzar. La próxima semana conocer indicaciones por dónde va el debate. A mí me gustaría que los 2 proyectos los tuviéramos despachados en la comisión antes de final del mes de diciembre. Sería lo óptimo. Presidente, entonces, para el próximo miércoles, estos 2 proyectos. Sí, depende de lo que vamos a conversar con pensiones, si lo hacemos miércoles o lunes. Perfecto. Pero en principio a mí me parece bien que lo hagamos el miércoles. ¿Les parece, colega? Vamos despachando los 2 proyectos. ¿Podríamos ver el tercer punto de la tabla, señora Pilar? El tercer punto, presidente, es el proyecto de ley sobre reforma del sistema de pensiones. Ahí, bueno, en algún momento yo envié un comparado. Me gustaría, si me permite, un acuerdo unánime para modificar la tabla. Ya. En un punto, los colegas. Está el tema de 40 horas. Yo lo puse en tabla ahora con el siguiente propósito. Se propuso que pudiéramos tener una discusión un poco más amplia con la Comisión de Futuro, discutiendo modificación del mercado de trabajo y jornadas de trabajo, pensando hacia adelante, hacia dónde vamos caminando. En un contexto mayor, hacer esta discusión del tema de la reducción de la jornada. Y por ende me gustaría proponer que pudiéramos tomar el acuerdo de organizar algo en enero para hacer un debate un poco más sustantivo sobre lo que viene con el mercado de trabajo y quizás en conjunto con el Ministerio, la Comisión de Trabajo, la Comisión de Futuro, con el Ministerio, y hacer un debate también con académicos sobre qué esperamos ocurra con la jornada de trabajo.
porque la experiencia ahora con teletrabajo nos ha enseñado bastante también. Y parece que esto no va a desaparecer, sino que está para quedarse más allá de la pandemia. No sé si habría de acuerdo que pudiésemos hacer eso. Absolutamente de acuerdo, presidente. Me parece súper pertinente. El que Un día además jueves. puede ser quizás pensando en la fecha en enero, ¿Sí? quizás puede ser un viernes, a veces más fácil, que podamos hacer algo más largo, pero eso lo podemos coordinar. Pero me parece que es súper relevante sentarse, el poder escuchar también a los expertos, hacer una mirada más de distintos sectores de lo que está sucediendo, porque no es solamente un tema de una medida la que hay que adoptar. Yo creo que todos estamos detrás de hacer los aprendizajes que ha significado la crisis en materia laboral. Creo que en algún momento incluso no excede a esta jornada, pero deberíamos hacer una evaluación de qué ha sucedido con el tema de teletrabajo. Ahí nosotros sacamos una ley adelante, pero que quedó, no tengo duda, superada por los hechos. Entonces, aprovechando que está la ministra también conectada, que está el subsecretario, creo que es interesante que ahí podamos ver el cómo se reconfigura la realidad del trabajo y cómo tenemos una legislación que sea pertinente para eso. Hay temas que tienen que ver con flexibilidad, pero también tienen que ver con resguardo del tiempo. Lo que yo rescato en materia de teletrabajo, que lo más complejo ha sido el derecho a desconexión, que es algo que aplaudimos bastante nosotros cuando lo incorporamos en la ley. Si uno cruza eso con el efecto de la automatización del trabajo, con cómo se optimizan los tiempos de trabajo también, o sea, no es solo reducción de la jornada, sino cómo hacemos que finalmente el trabajador tenga un salario que sea más justo, esté en mejores condiciones. O sea, creo que hay varios elementos y por eso creo que es súper pertinente abrir un poquito el debate y el análisis. Muchas gracias. Si les parece, obraríamos en esa dirección. Rodrigo, ¿sí? De acuerdo, presidente. Muchas gracias, ministra. Señor presidente, bueno, efectivamente comparto el planteamiento que usted ha hecho, así como el de la senadora Goich, en el sentido de que es el momento para hacer una evaluación respecto a lo que ha sido este año y cómo nos vamos a proyectar a futuro. Con respecto a la ley de teletrabajo, había quedado de hecho establecido que tenía que haber una evaluación a un año de su implementación y podríamos entonces ver la forma en la cual pudiésemos tener algún tipo de análisis previo a la fecha en la cual esto estaba estipulado dentro del acuerdo y también que estaba dentro de la ley. Y creo que efectivamente las miradas de cómo hay que organizarse y cómo debe plantearse todo lo que dice relación con jornada, con adaptabilidad, con miradas que van a ser bastante distintos, porque vamos a tener muchos casos en los cuales el trabajo a distancia se va a mezclar con el trabajo presencial, y que es lo que nos ha tocado a todos vivir durante este tiempo. Entonces, en el fondo, va a necesitar una mirada que es mucho más complementaria y mucho más enriquecida por una serie de aspectos. Por lo tanto, creo que es una muy buena instancia la que se podría dar para poder tener una legislación que fuera más moderna y que se adaptara de mejor manera a las necesidades de hoy en día. Muchas gracias. Se obraríamos en ese sentido. Y antes de entrar al tema de pensiones, quiero plantearles, nos han puse en tabla al final el proyecto de enfermos terminales, que está. Señora Pilar, no sé si el que está en el último lugar de la tabla, el de gente que pueda recurrir al retiro de los fondos de pensiones cuando hay un diagnóstico de enfermedad terminal. Sí, presidente. Esto tiene su origen, quiero solo recordar, esto tiene su origen, la verdad, en una moción parlamentaria donde un diputado y la vaca, si no me equivoco, lo promovió con mucha intensidad. El gobierno, no sé si decidió patrocinarlo o tratar de, porque hay dos versiones sobre eso, pero quedémonos en lo positivo, hizo suyo la inquietud y se propuso una ley versus una propuesta de reforma constitucional que estaba en debate. Y ese proyecto es el que llegó
entiendo es un proyecto de varios artículos, que quedaron unos 3 temas pendientes en la discusión en la Cámara, que quizás si es que la señora Pilar da un pequeño relato de lo que es el proyecto, podríamos aprobarlo en general, pedirle a la sala que lo podamos ver en general y en particular a la vez. Sé que tenía una urgencia de parte del Ejecutivo, pero creo que es bueno que todos los colegas lo puedan estudiar estos días, en particular los puntos que están pendientes de debate, que tienen que ver con cosas, yo diría, menores. Presidente, la ministra está pidiendo la palabra, pero le quería decir que el proyecto es de artículo único y con 2 transitorios. Tenía discusión inmediata, que me imagino que la van a renovar o no sé. Y es muy corto lo que yo podría decir, presidente, o le damos la palabra a la ministra como corresponde. Yo le voy a dar la palabra. Quiero solamente decirle a la ministra, me encantaría ver algún tipo de compromiso respecto a la urgencia del gobierno respecto al proyecto paso a paso. Porque vemos esta urgencia, está muy bien, pero el otro es para millones de trabajadores que están trabajando sin ninguna medida de protección. Es una moción parlamentaria, la despachamos de la comisión, se hizo un acuerdo con la CPC, con la CONAPYME, se logró avanzar a pesar de a mi juicio, una dilación más larga de lo necesario de parte de ciertos actores para sacar adelante el proyecto. A mí me gustaría ver que el Ejecutivo ponga esta misma discusión inmediata para ese proyecto, más aún cuando hay ciclos de pandemia tan fuertes en nuestras regiones y no se da ningún tipo de señal de preocupación del gobierno de establecer estos derechos por ley. Se lo quiero dejar planteado. Ministra. Presidente, a ver, primero con respecto al paso a paso, nosotros estamos plenamente de acuerdo con que este es un proyecto muy urgente, muy necesario, y es por eso que el Ejecutivo sí va a ponerle urgencia a ese proyecto. Sí es también cierto que en la Comisión de Trabajo, cuando comenzó su vista, hubo algunos parlamentarios, principalmente de oposición, que tienen bastantes reparos frente al proyecto y ahí se planteó que en el fondo una discusión inmediata podía ser compleja, sobre todo porque ellos tienen miradas que son diferentes y creemos que con toda la urgencia que hay que darle al proyecto tampoco podemos obviar la discusión o el enriquecimiento del proyecto que ellos estimen. Entonces es un tema que es complejo cuando uno lo está planteando en otra cámara en la cual el proyecto se está viendo, pero para nosotros es un proyecto que es prioritario, sobre todo teniendo presente lo que está ocurriendo sanitariamente en nuestro país, y es por eso que vamos a ponerle todo el impulso para que este proyecto también pueda ser aprobado en el más corto tiempo posible. Con respecto a este otro proyecto, que es el de enfermos terminales, bueno, este es un proyecto que efectivamente surge como proyecto de ley por una iniciativa parlamentaria, que ya habían existido otras, del diputado Durán, del diputado Ilavaca, que finalmente esta segunda, habían otros diputados de otros partidos también de gobierno que nos habían planteado este tema. El diputado Silver también había tenido iniciativa en esta materia. Y el Ejecutivo lo que hace es que esta materia, que ya está contenida en la reforma previsional, que está para la discusión en la Comisión de Trabajo de esta Cámara, porque ahí ya estaba consagrado y el Ejecutivo ya lo había ingresado en el mes de octubre, sacarlo de la reforma a fin de poder darle una tramitación que sea más expedita. Y por lo tanto, entonces, aquí efectivamente hubo un impulso parlamentario, pero también era un tema que el Ejecutivo desde el mes de octubre ya había puesto a conocimiento de los parlamentarios y había sido aprobada en la reforma que ustedes conocen. Y este es un proyecto que, tal como plantea la secretaria, la señora Pilar, es de un solo artículo, y lo que define es que en el caso de personas que sean enfermos terminales, y se define qué es lo que se entiende por enfermo terminal, que es aquella persona que tiene un diagnóstico que se plantea que va a tener una expectativa de vida de no más de 1 año, no se le utilizan las tablas de expectativa normales que se le aplican a todo el resto de los trabajadores y pensionados, sino que se aplique una tabla de vida truncada con un máximo de 1 año. Y por lo tanto se calcula la pensión
tanto de sobrevivencia como la pensión para el beneficiario con esta expectativa de vida que es más acotada, pero también haciéndola compatible con todos los beneficios del seguro de invalidez y sobrevivencia, para de esta forma entonces que no se pierda ningún tipo de beneficio que ya tiene el trabajador o el pensionado adquirido. Lo que se busca entonces con esta medida es que el trabajador pueda percibir una pensión que es significativamente superior a la que habría obtenido si es que se calcula en un periodo más largo, que pueda acceder a retiros de libre disposición de manera absolutamente... o sea, que él decida si quiere tener una pensión más alta o poder hacer retiro de excedente de libre disposición, y que siempre la pensión se calcule al menos como una PBS, cosa de poder tener garantizado la manutención durante el año de expectativa de vida. También están las normas en torno a cómo se va a establecer este procedimiento. La idea es que sea un procedimiento muy corto, muy acotado, muy ágil, en la cual interviene una nueva institucionalidad que se crearía dentro de la Superintendencia de Pensiones, para poder asegurar esta celeridad, y que en el fondo el proceso paralelo de la pensión de sobrevivencia o invalidez se curse a través del mecanismo que es el normal. Este es un proyecto que va a impactar de manera significativa en familias en que están viviendo una situación muy compleja, como es la que se ha declarado una persona, un miembro de ellos, con una enfermedad terminal, y de alguna manera viene a solucionar el problema que teníamos, que hoy en día a estas personas se les calculaba su pensión con una tabla de expectativa de vida que a todas luces no era real frente a su situación. Entonces, entiendo, ministra, que habría voluntad. Yo hablando con algunos, los principales temas eran: no hay ningún interés de dejar una herencia en este caso, sino que las personas puedan hacer uso de inmediato los recursos, de que uno puede optar incluso, si es que dependiendo del monto de pensión de recursos, si opta por una pensión básica solidaria, una pensión del monto de la pensión básica solidaria, y poder retirar los excedentes de inmediato al principio. Entiendo que esas son de las materias que no quedaron en la Cámara dilucidar plenamente y que las podemos hacer acá. Quizás podríamos, si ustedes nos pueden compartir una minuta de qué materias creen ustedes que se pueden perfeccionar. Nosotros hacemos un trabajo similar, lo compartimos dentro de las próximas 24 horas y vemos cómo podemos adecuar o llegar a acuerdo en las materias que son más urgentes en esto, para ver si lo podemos despachar de aquí a la próxima semana también. Pero entiendo que en este tema hay hartos puntos de acuerdo. Senadora Goich. Yo comparto, presidente, que podamos sacar esto rápido y ver algunos temas. Quería solamente para efectos de ilustrar bien el proyecto, y además esta sesión es seguida por esta gente que le interesa el tema. ¿Qué sucede en este caso si es que la persona fallece, que es muy probable, ¿no es cierto?, dentro del año, con las pensiones de sobrevivencia? Que nos pueda como explicar eso bien en cómo está contemplado en el proyecto, y qué pasa también en la eventualidad, que siempre es bienvenida, que la expectativa de vida sea mayor a un año. Si ahí opera igual la pensión de invalidez, ¿cómo está planteado desengarse? Porque probablemente lo difícil en esto es establecer algo donde no tenemos una regla numérica, ¿no es cierto?, para cuál es la expectativa de vida en el caso de una enfermedad terminal. Y quiero reconocer además el trabajo que hemos venido haciendo a propósito del cáncer. Hay un compromiso en la discusión de la Ley Nacional de Cáncer con el Ministerio de Trabajo, lo asumió además directamente el subsecretario Pedro Pizarro, que tiene que ver con la tramitación de las pensiones de invalidez y la tramitación de las licencias en el caso de cáncer, donde presentamos una iniciativa que trabajamos en conjunto, la presentamos como moción con el senador Chaguán, debería estar hoy día para la cuenta en la sala. Entendemos obviamente que es absolutamente inadmisible, pero aprovechar que estamos viendo un tema
es complementario y que ojalá eso lo podamos tener presentado formalmente por parte del Ejecutivo para darle tramitación a un proyecto que además trabajamos con las agrupaciones de cáncer, con las asistentes sociales, las colegas que están en los hospitales trabajando justamente en la tramitación de pensiones de invalidez, que muchas veces es la fórmula, ¿no es cierto?, con la que uno busca que se garanticen recursos en esta etapa tan dura de una enfermedad terminal. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Entiendo que este es un proyecto en el cual tenemos toda la voluntad de avanzar. Podemos precisar cuáles son los puntos a revisar. Entiendo que en general el proyecto es algo que podemos trabajar con prontitud. No es muy complejo las modificaciones pendientes. No sé si la ministra quiere precisar algo sobre la consulta de la senadora Goich. Entiendo que es una de las complejidades del proyecto porque esto es algo que lo va a definir el médico tratante con una comisión médica especial. No pasa por el COMPIN, por así decirlo. Eso es lo que gatilla el derecho de acceder a los recursos y a tipo de pensión dependiendo de la edad de la persona. Ministra. Sí, señor presidente. Bueno, aquí lo ideal habría sido poder venir con una presentación para poder mostrar los distintos ejemplos. Lamentablemente, por el orden de la tabla, pensamos que no se iba a alcanzar a ver en solamente 2 horas y por lo tanto yo le voy a hacer llegar a cada uno de ustedes y que también podríamos tener la posibilidad de exponerlo con ejemplos, qué es lo que significa este proyecto. Pero básicamente lo que busca, tal como señalaba el senador Letelier aquí, no es resguardar ningún tipo de herencia, ¿no es cierto?, sino darle toda la protección en materia de seguridad social, tanto al afiliado activo como pensionado y a su grupo familiar, que son beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Esto quiere decir la cónyuge o los hijos menores de 24 años de edad, si es que están estudiando, o 18 en caso que no lo estén. Lo que se hace es que primero se determina si esa persona tiene o no tiene derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia. Si es un trabajador activo, un trabajador que está cotizando para el seguro de invalidez y sobrevivencia, va a tener derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia. Y lo que se hace entonces es que se calcula cuál es el capital que habría correspondido usando la tabla expectativa normal, para que la compañía de seguro lo entere dentro de los recursos totales que tiene ese trabajador activo en su cuenta individual. Una vez sumado toda esta cantidad de recursos, se calculan las pensiones de sobrevivencia, estableciendo el porcentaje, un 60% si es la cónyuge, un 24% si es que son los hijos, y el resto del capital es con el que va a servir para financiar la pensión de ese trabajador activo por 12 meses, que puede optar porque sea equivalente al monto de una pensión básica solidaria si es que quiere aumentar el monto que pueda retirar de una sola vez, ¿no es cierto? La situación de qué va a ocurrir si es que este trabajador fallece o si tiene una mejoría, ¿no es cierto? Y entonces sobrepasa este año de expectativa de vida, bueno, ahí va a depender mucho si es que habían pensiones de sobrevivencia constituidas o no habían pensiones de sobrevivencia. Si hay pensiones de sobrevivencia no va a haber mayor problema, ¿no es cierto?, porque vamos a tener la posibilidad de seguir entregándole una pensión a esa persona con cargo a esas pensiones de sobrevivencia. En caso que no lo hayan, ya se van a haber consumido todos los recursos y ahí entonces vamos a caer en la regla general. Y es por eso entonces que es tan importante lo que dice relación con la certificación de esta situación de enfermedad terminal y la rigurosidad de la comisión que lo evalúe y que realmente estemos hablando de personas que y está bien definido, y es por eso que también esa parte del proyecto la trabajamos con mucho cuidado, en el sentido de que sea una comisión externa quien lo chequee y lo evalúe, que realmente no hayan tratamientos médicos que todavía puedan existir y que puedan cambiar el diagnóstico, y que esté absolutamente determinada esta condición de enfermo terminal. Esa es
una parte del proyecto que es muy compleja, y es por eso que es tan importante la idoneidad de estas comisiones técnicas, que son las que van a entrar a determinar lo contrario. El proyecto original, de hecho, que presentó el Ejecutivo, venía con el que las pensiones o el capital que había que resguardar fuera pensando no en un año, sino que en 2 años, justamente para poder precaver alguna situación en la cual el pronóstico fuese superado. Pero fue parte del trabajo que se hizo en la Cámara de Diputados, la de reducirlo solamente a 12 meses, pensando en que hay personas que la expectativa de vida va a ser inferior a 12, que puede ser de 2 meses, 3 meses o 4 meses, y que entonces pedirle que reservaran recursos para 24 meses podía resultarle muy gravoso. Pero cuando uno lo ve con los ejemplos y cuánto es lo que esto significa, logra demostrar que esto realmente es beneficioso para las personas que están en esta situación tan difícil de su vida en cuanto a los montos de pensión que puedan recibir. Vamos. Muchas gracias, ministra. La presentación que nos ofrece va a ser muy bienvenida. Entonces, entiendo que este proyecto lo tenemos como comisión aprobado en general. Y nos ponemos a darnos un plazo de recibir la presentación y veremos y nos coordinaremos cuando lo ponemos en tabla al más breve plazo para hacer las adecuaciones mínimas que se están planteando. Señora Pilar, el último punto que tenemos. No le escuchamos nada. Perdón. Perdone, presidente. El último punto era este. El que no hemos visto. El de los enfermos terminales. Y por supuesto que está siempre pendiente el tema de reforma del sistema de pensiones, pero... Sobre ese punto. Es ya. Es el último que tenemos, ¿no? Sí. Mire, yo creo que quiero proponer a los miembros de la comisión. Ya hemos hablado con la señora Cristina, quiero agradecerle que nos esté acompañando y nuevamente saludarla a nombre de todos los integrantes de la comisión. Es de interés que podamos avanzar en definir si vamos a tener reforma o no tener reforma, o diría yo, más que reforma, un nuevo sistema de pensiones para nuestro país. Invitar a los colegas, nosotros hemos, como oposición, hecho una propuesta al Ejecutivo un tiempo atrás. Yo voy a proponer que, si le parece al senador Galilea, que esto sea un tema que discutamos al interior de la comisión, los miembros, de que ustedes puedan estudiar la propuesta formalmente y a partir de ello comenzar un proceso de diálogo con otros actores para ir avanzando este debate, para ver si hay condiciones para avanzar en la materia. Yo creo que los temas están bastante sobre la mesa y hoy la verdad depende si hay capacidad dentro de la comisión de construir una reflexión colectiva después de que ya transcurrió unos 7 meses desde que nos llegó el proyecto a la comisión. Entonces, sobre el particular me gustaría ofrecer la palabra para ver cómo podemos, en términos prácticos, si es que compartimos una propuesta concreta, si hacemos una ronda de, más que de audiencia, recepción de propuestas y consultas frente a lo que hay, para que podamos destrabar la situación en que hemos estado hasta ahora. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. ¿Presidente? Senador Galilea. A ver, según mi memoria, la última sesión de la comisión en que abordamos este tema, recibimos algunas, no recibimos, sino que vinieron de invitados buena parte de las personas que habían participado en la propuesta que habían elaborado ustedes, y hubo una serie de preguntas, reflexiones, etcétera, sobre eso. Recuerdo que yo sugerí, y yo, independiente de que tengamos reuniones nosotros más informales para seguir avanzando, recuerdo que acordamos invitar también a algunas personas
para lo que tenía que ver más con el tema de lo que hemos llamado la temática de cómo abordar cambios en la industria. Salvador Valdés, que tenía algunas propuestas, y no recuerdo si habían otras personas más, a lo mejor Pilar ahí se puede acordar. Entonces, yo retomaría el tema, invitaría a estas personas para que vayan a hablar y hagan algunos análisis que nos enriquezcan, y además, al ser en comisión formalmente hablando, también enriquecen a todos los que nos están escuchando y pueden surgir algunas ideas que nos pueden ayudar a tratar de llegar a un buen acuerdo en esta materia. Entonces, yo avanzaría en ambos frentes, presidente. Entiendo que la vez pasada le habíamos pedido a la señora Pilar que nos hiciera yo creo que fue la lista de los 6 temas que hemos ido conversando. Y presidente, en la lista que usted enumeró el otro día, y sí, tengo un documento que se le puedo enviar a los integrantes, y además tiene razón el senador Galilea, pero solamente la comisión habló de don Salvador Valdés. No habían otras personas porque tenían... No. Ya, ok. Pero me parece bien que podamos invitar a 2 o 3 personas más para ver qué harían con su propuesta de qué hacer con la industria. Ya. Me parece que pueden haber diferentes visiones y es bueno ponerlo sobre la mesa porque tiene que ver con... Le voy a sugerir a la secretaria Pilar un par de nombres, presidente, si no es moleste para usted. No, al contrario, entiendo que en el listado que hablamos con la señora Pilar ya hemos discutido mucho sobre lo que es el aporte de los empleadores y la creación del pilar de seguridad social. Se habló parcialmente el tema del ente público, que se habló de murallas chinas y de una institucionalidad robusta. Se habló de la institucionalidad del Consejo de Usuarios que pasara más bien más que de usuarios, el Consejo de Expertos, de cómo sería la entidad para ir abordando temas de parámetros de la industria. Son algunos de los temas que hemos ido conversando. Se habló del tema de la industria propiamente tal y su división. Se puso como un punto aparte si uno debe fijar utilidades máximas en una industria, es decir, cómo se pone fin al lucro en esta industria de la forma como se conoce. Y creo que el último punto, señora Pilar, a usted me tiene que recordar que hablamos de los ahorros voluntarios, de qué pasa con los incentivos de la APB o sistemas voluntarios. Perdón, y el otro era, disculpe, de cómo avanzar de la pilar básica solidario a la pensión básica universal garantizada. Así es, eso es. ¿Cierto? Así es. Entonces, la próxima vez lo que podemos hacer es poner en tabla el tema de la industria con fuerza. Ya. Aunque las diferentes personas nos pongan la discusión y que podamos, a partir de eso, ver si hay condición al interior de la comisión con el senador Galilea, de ver si recogen los temas de las propuestas o cómo vamos afinando. Esto es un tema que yo personalmente, yo creo que todos entendemos. Los pensionados necesitan un mejoramiento de sus pensiones, no es algo que se pueda o deba dilatar más. Esto es un tema sustantivo. ¿Ofrece la palabra? Presidente, esos son los grandes temas arriba de la mesa. Así que sigamos avanzando con esos invitados. Empecemos a ver el tema industria y después recogemos todo el panorama. Para que nos fijamos un calendario para ver si podemos cerrar un marco del debate para socializar con otros actores, porque creo que eso es lo relevante. Este debate de un nuevo sistema de pensiones no va a tener sustentabilidad si no tiene legitimidad. Y para eso necesitamos que los actores estén presentes, como las instituciones que representa la señora Cristina, que son los directamente involucrados en este debate. No sé si hay alguna otra propuesta de quienes queremos invitar para el tema de la industria la próxima semana. Tengo a Salvador Valdés, presidente, y... Yo quedo en mandar un par de nombres.
O sea, presidente. Muy bien. Yo le iba a solicitar eso, presidente, que nos deje espacio para ver quién más. Yo creo que lo importante es cómo nosotros abrimos en esto, el escuchar a distintos actores, pero también en una etapa que no es como la primera de audiencia, ¿no es cierto?, la primera ronda de audiencia, sino que en temas específicos donde lo que toca es ir tomando definiciones y también hacerlo un poco a la luz de las cosas que han sucedido en el último tiempo. Yo creo que eso igual es importante, ¿no? Hay algunas lecciones que yo creo que no pueden estar ajenas al debate posterior a los retiros. O sea, hacernos cargo también, yo creo que con varios actores, de lo que ha sucedido en estos meses. Nosotros hicimos la ronda de audiencia hace tiempo, pero hacerlo de manera acotada para que efectivamente podamos avanzar sobre el tema. Hay el compromiso, por lo menos por mi parte, de revisar de acuerdo a los temas que nos ordenó Pilar, a quienes podría ser pertinente invitar. Ya, está muy bien. ¿Estamos? Entonces. Presidente. ¿Otro tema? Después, otro tema. Primero la señora Cristina. Señora Cristina. Sí, bueno, yo igual, bueno, buenas tardes a todos. Yo quería agradecer igual a la comisión su preocupación por el tema. La verdad que estamos, bueno, yo manifesté nuestra preocupación la vez anterior. Estamos casi a un año que ya pasó lo del Pilar Solidario y nuevamente hay un grupo importante de pensionados que todavía no tenemos nada. Así que yo creo que es re importante ir a avanzar rápido y ojalá, nosotros estamos con la esperanza que ojalá el gobierno mande indicaciones pronto al proyecto y se pueda avanzar más rápido, porque los meses pasan volando, viene el verano, tenemos una amenaza de segundo brote, así que la verdad que hay mucha preocupación, así que yo le agradezco a la comisión que ponga este tema prácticamente todas las veces que se pueda, para seguir presionando, así que yo le agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Senadora Goich. Sí, otro tema, presidente, en los varios. Hay un proyecto que nosotros aprobamos hace tiempo que es de facilísimo despacho, que es aquel que elimina el rango de edad para la realización de exámenes preventivos. Yo creo que todos coincidimos y me parece que lo conversamos incluso en la comisión en su momento, que hubiera sido súper bueno que esto hubiera sido aprobado en el mes del cáncer, o sea, en el mes además de la detección precoz del cáncer, que es octubre. No fue posible. Nosotros aprobamos este proyecto en julio del año pasado, si no me falla la revisión que hice, el 2019, o sea, lleva harto tiempo. Y yo cada vez que estoy en una capacitación o en un encuentro, explicamos la ley del cáncer con dirigentes sindicales y les cuento este permiso que es bastante desconocido aún, el medio día al año que tienen todos los trabajadores y trabajadoras para hacerse exámenes preventivos, no solamente la mamografía o el examen de próstata, que fueron lo que originalmente se plantearon, sino que exámenes preventivos. Entonces, si nosotros pudiéramos oficiarle a los colegas en la Cámara de Diputados, porque tienen este proyecto desde ese tiempo. Yo personalmente he hablado con la presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada Gael Jomans, para pedirle que esto se pueda poner en tabla de fácil despacho, porque verdad creo que de aquellos proyectos chiquititos, sencillos, entiendo que el Ejecutivo, además lo hemos conversado varias veces, lo respalda, no genera mayor costo, sino que solamente ganancia en un tema donde, dada la pandemia, además, nosotros necesitamos que la gente vuelva a retomar sus exámenes preventivos en la medida en que esto sea posible. Así que yo quería solicitar eso y aquí también, por su intermedio, pedirle a la ministra que nos pueda ayudar para sacarlo adelante y que se transforme en ley efectivamente y poder aprovechar eso para volver a hacer un poquito de campaña educativa respecto de la posibilidad de utilizar el permiso. Si les parece, podríamos mandar un oficio por acuerdo unánime de la comisión a la Comisión de Trabajo de la Cámara. ¿Les parece? Muy bien, presidente. Nos gustaría pedirle al Ejecutivo, quizás le deberíamos solicitar formalmente al ministro Monkever que ponga urgencia a este proyecto, que realmente es un proyecto de tremenda facilidad, es algo que le hace bien al país. Ministra. Presidente,
Concuerdo absolutamente, además que tiene mucho sentido que ojalá tanto un proyecto como enfermos terminales, como un proyecto que lo que busca es justamente evitar que lleguemos a una situación así, salgan de manera conjunta. Nosotros no solamente tenemos que hacernos cargo de los problemas cuando ya no los podemos revertir, sino que tenemos que buscar la forma en la cual podemos anticiparnos y podemos tomar todas las medidas de prevención. Por lo tanto, cuenten con lo que nosotros podamos hacer para que ojalá estos dos proyectos pudiesen publicarse juntos. Muchísimas gracias. Con este acuerdo hemos cumplido los objetivos de la sesión de hoy. Agradecer a la señora Cristina. Veamos si podemos como comisión volver a actuar lunes y miércoles, los lunes para pensiones, prioritariamente. Y vamos a hacer esta conversación. Entiendo que vamos a tener que coordinar bien el horario. Los días lunes ahí le vamos a tener que pedir a la señora Goich, que no sé cómo vamos a apretar. Yo sé que tiene varias comisiones ese día, pero ver cómo adecuamos para esto de pensiones, ponerle ciertas prioridades. Puede ser en las mañanas, puede ser en las tardes, después lo ajustamos entre nosotros. Se cumplió el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos. Gracias al subsecretario que ya se retiró. A usted, señora Cristina, a los asesores que nos acompañan, a la secretaría. Estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao. La grabación se ha detenido. Presidente, el lunes yo estoy con